Hola, buenas noches. Un agrado para mí seguir presentando a mis amigos y amigas de diferentes especialidades. Este es un día plus, un día especial, para seguir continuando hablando de la vía aérea. En este caso, pues, tendremos el día de hoy dos médicos intensivistas, amigos, colegas de formación. En este momento, pues, tengo el agrado de presentar al doctor Aquiles Bowen Flores. Como les mencioné, pues médico titulado especialista en medicina crítica por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, en el Hospital Matriz Solca. Realizó un posgrado universitario en ultrasonografía crítica, es médico tratante del Hospital Solca Guayaquil, obviamente no podían dejar ir un médico así, instructor del ATLS, e instructor de un nuevo y ambicioso e interesante proyecto a nivel latinoamericano, si no estoy hablando mal, denominado POCUS Azaruc Ecuador. Es un curso, de pronto aquí les lo puedo mencionar un poquito más, eh, sobre ultrasonografía en el paciente crítico. Pues sin más, el tema de hoy, vía aérea difícil en paciente oncológico, que es lo que día a día estás enfrentando, pues Aquiles. Sin más palabras, el auditorio es tuyo. Bueno, gracias, Julio, por la presentación. Buenas noches a todos los que se han conectado. Bueno, esta noche me ha tocado hablar sobre la vía aérea difícil en el paciente oncológico en la emergencia, porque es en el lugar donde yo laboro, en la emergencia y en áreas críticas, en terapia intensiva. Entonces voy a recalcar temas o a puntualizar temas importantes sobre la vía aérea difícil, sabiendo que todas las vías aéreas difíciles, independientemente si son oncológicos, embarazadas, quemados, ¿no? Y después vamos a ir desarrollando el contexto del oncológico. Entonces, los objetivos de este tema es definir lo que es vía aérea difícil, algo sobre generalidades de la anatomía de tumores de cabeza y cuello, analizar los predictores de vía aérea difícil en el paciente oncológico y en el paciente no oncológico, y establecer posibles manejos en vía aérea difícil en los pacientes oncológicos en la emergencia. Un concepto que ya lo hemos escuchado algunas veces en las prácticas, ¿no? De lo que es una vía aérea difícil, es una situación clínica en la que un experto en vía aérea experimenta dificultades para la ventilación o para la intubación, o ambas situaciones. Quiero que analicen esta foto. Lógicamente esto es ante la pandemia, ¿no? La vida nos cambió después de la pandemia, antes intubábamos con nuestra mascarilla nomás. Que siempre la vía aérea va a ser difícil en los pacientes críticos y siempre hay que manejarla con la mejor instrumentación que tenemos a nuestra mano. Aquí tengo yo mi laringo con la hoja McCoy, tengo mi tubo con una guía de goma, ¿no? Siempre hay que intubar como que si fuera una sola oportunidad que tengamos. Para definirla mejor lo que es una vía aérea difícil, podemos clasificarlas en tres partes, ¿no? Lo que es una ventilación difícil, que es la imposibilidad de mantener una saturación mayor del 90% con un afío del 100%. Lo que es una laringoscopía difícil, que va a ser la dificultad para ver las cuerdas, exactamente se valora con el CORMA. El problema de esta laringoscopía difícil y la clasificación del CORMA es que es muy operador dependiente, porque según la experticia de la persona puede dar una clasificación diferente de esto. Y la intubación difícil, que es más de 3 intentos o una demora de más de 10 minutos en poderla conseguir. Algo sobre generalidades. Aproximadamente el 0.5 al 1% de los pacientes en el departamento de emergencias van a requerir intubación. Los enfermos críticos, estos enfermos críticos, los factores del paciente pueden impedir la evaluación fisiológicas reducidas contribuyen drásticamente a un mayor riesgo de hipoxemia profunda, preintubación, hipotensión, arritmia, paro cardíaco y muerte. Esto es lo que hace más difícil la vía aérea en los pacientes en la emergencia, ¿no? Todas estas complicaciones por una reserva fisiológica disminuida y más aún a veces en los pacientes oncológicos también. De los pacientes que necesitan intubación traqueal,
el 1 o el 6% va a ser una intubación dificultosa, y de estas de aquí, el 0.1 y el 3% va a ser imposible. Y lógicamente la mayor o las complicaciones más graves se dan por el retraso en la intubación o la dificultad de esta, ¿no? Bueno, y por último, el 70% de todos los casos notificados de complicaciones importantes de la vía aérea se debe por patologías de tumor cabeza y cuello o vías aéreas obstructivas, ¿no? En Estados Unidos se estima que cada año se diagnostican 41.000 neoplasias malignas de la cavidad oral y de la orofaringe. Entonces, para recalcar, toda vía aérea en la emergencia es difícil y hay que estar preparados para ella. Podemos clasificar a las vías aéreas difíciles en anticipada y en no anticipada. Y estas de aquí pueden ser obstructivas o anatómicas y fisiológicamente difíciles. ¿Qué es una vía aérea fisiológicamente difícil? Los pacientes que llegan a la emergencia, como ya los dije, casi siempre van a llegar con hipoxemia, con hipotensión, con una acidosis metabólica severa, con falla ventricular, que nos complica más el procedimiento de preparación, de procedimiento de intubación como tal y la post-intubación. Entonces son pacientes que tenemos que valorarlos antes, durante y después de la intubación. Ahora, como para irnos ubicando anatómicamente dónde podríamos tener algún tipo de tumores que nos vayan a complicar más la vía aérea, y sabiendo que según dónde se localicen estos tumores podremos utilizar uno u otro dispositivo, o tal vez no podamos usar algún dispositivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los cánceres de la laringe y de la hipofaringe, tenemos los cánceres de la orofaringe y de la cavidad oral, tenemos los cánceres de la nasofaringe, los tumores de las glándulas salivares y los tumores de la cavidad nasal y los senos paranasales. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, en los cánceres de la laringe, si yo tengo un cáncer o un tumor a nivel de la supraglotis o de la glotis, podría utilizar una videolaringoscopía que me va a ayudar mucho en para poder asegurar una vía aérea. Pero ya si tengo tumores en la subglotis, pues la videolaringoscopía tal vez no me ayude mucho en estas situaciones. Y lógicamente también una laringoscopía directa o una videolaringoscopía me va a servir mucho en los tumores de lengua, en los tumores de amígdala o en los pacientes que van a imposibilitar la apertura bucal por trismo por haber recibido radiaciones previas. Sí, también tenemos tumores de senos paranasales y los tumores de las glándulas salivales que a veces porque son tumores muy grandes o porque invaden estructuras vecinas también van a complicar los que van a hacer la intubación de estos pacientes. Una de las perlas que siempre enseñamos en la TLS son las 6P de la vía aérea. A veces cambian lo que son las palabras, ¿no? Preparación, preoxigenar, presión cricoidea, premedicar, parálisis y disposición. Pero en preparar siempre es bueno anticipar o predecir. Lo que es la preparación, no solamente la preparación de los insumos, dispositivos o materiales, sino preparándome en poder predecir o en anticiparme que este paciente puede tener una vía aérea. Yo puedo anticiparme e incluso antes de hacer un examen físico. Solamente con la anamnesis podría yo anticiparme que el paciente es una vía aérea, como por ejemplo, los pacientes que ya han tenido antecedentes de vía aérea dificultosa, en pacientes obesos, en pacientes que tengan apnea obstructiva del sueño, una incisión quirúrgica previa, que haya recibido radiación en la cabeza o cuello, un antecedente de traqueostomía, el uso de dispositivos especializados en vía aérea y los pacientes que ya vengan con un diagnóstico de algún tumor de cabeza y cuello. Para ir hablando un poco sobre los predictores, que ya los nombramos, pero que vale la pena recalcarlos en este punto, tenemos al test de Malampati, donde vamos a tener 4 puntuaciones, y la clasificación 1 y 2 nos predicen una vía aérea fácil, y las puntuaciones 3 y 4, una vía aérea de sensibilidad del 60% y una especificidad del 75%, baja. La apertura bucal, una puntuación de menos de 2.5 centímetros de apertura bucal intraincisivos, nos va a dar una vía aérea difícil con una sensibilidad del 40% y una especificidad del 90%.
lo que es la distancia tiromentoniana, que se mide desde el mentón hasta el cartílago tiroides, nos va a dar una sensibilidad del 60% y una especificidad del 65% para predecir una vía aérea difícil cuando estos pacientes tengan una distancia menor de 6 centímetros, ¿no? Del mentón al tiroides. La altura tiromentoniana, que lo hablaron en una de las presentaciones que dieron nuestros amigos anestesiólogos, cuando una altura tiromentoniana es menor de 50 milímetros, también va a predecir una vía aérea difícil con una sensibilidad y una especificidad alta, e incluso ha habido estudios que han correlacionado esta altura tiromentoniana con la escala de Corman, ¿no? Una altura tiromentoniana menor de 50 milímetros se puede correlacionar con un Corman 3 o 4. Otros predictores nuevos, relación altura y distancia tiromentoniana, un valor en centímetro de 25 predice una vía difícil, y la clásica clasificación de Corman, que más que un predictor de vía difícil es un indicador de vía difícil, ¿no? Ya lo voy a aclarar más adelante, donde una puntuación de 1 vemos todas las cuerdas vocales y una puntuación de 4 no se ve la epiglotis. No, el punto de esto aquí es que es operador dependiente. La clasificación va a depender de la experticia del médico que esté manejando la vía aérea. Como hemos visto que estos indicadores por sí solos tienen baja sensibilidad y baja especificidad, se hicieron escalas, ¿no? Esta escala que fue hecha en 1996 reúne algunos de estos predictores que ya lo dije, y una puntuación de 4 predecía una vía difícil con una sensibilidad del 83% y una especificidad del 79%. Y esta clasificación de Macocha, que ya también lo hablamos, tiene una sensibilidad del 73% y una especificidad del 89%. Ahora con el advenimiento de la ecografía, ya se han hecho predictores por ecografía. El problema de estos predictores es que según la bibliografía, según el artículo estudiado, según el que lo publica, ha tenido diferentes rangos en esto aquí. Pero uno de los más nombrados, que también lo vimos en la charla de ecografía, es la distancia cutáneo epiglótica, que se mide justamente por debajo del hueso hyoide. Una distancia mayor de 27.5 milímetros predice una laringoscopía difícil. También tenemos lo que es la distancia de la grasa pretraquial a nivel del cartílago tiroides, ¿no? Este es el cartílago tiroides. Una distancia mayor de 28 milímetros también predice una laringoscopía difícil. Otro uso que le podemos dar y que le damos a la ecografía es para ver cuál es el diámetro del tubo que tenemos que usar en un paciente. Más que todo eso se hizo en pacientes pediátricos, pero se lo puede traspolar también en pacientes oncológicos. Por ejemplo, estas imágenes son de pacientes de mi institución, donde llegan con masas a nivel traqueal, se le hace una ecografía y veo que tiene una distancia de 0.8 centímetros, en la ecografía que hace posteriormente, ¿no? Casi igual, 9 milímetros, acá era 8 milímetros, y veo como este paciente, que es masculino, de más o menos 80 kilos, que normalmente intubamos con un tubo número 8, vemos como un tubo número 8 no va a poder ingresar por ahí, ¿no? Sabiendo que los tubos tienen dos diámetros, el diámetro interno, que es el que da el valor del tubo, y el OD, que es el diámetro externo, ¿no? Por ejemplo, en este tubo que tiene un diámetro interno de 8, el diámetro externo es de 10.7, y en este tubo de acá, que también tiene 8 de diámetro interno, el diámetro externo es de 10.9, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles a veces hay que tenerlo en cuenta, no siempre tienen el mismo diámetro externo, y en estos pacientes a veces se imposibilita poder introducir un tubo. Otras puntuaciones por ecografía, la distancia iomentoniana, con un traductor convexo, medimos la distancia entre el mentón y el hueso hyoide en extensión y en posición neutra, una relación menor a 0.1, pero es una vía difícil también. Estas imágenes son de pacientes sanos que se realizan en el área de emergencia, ¿no? Como vemos valores normales de la grasa petraquial, de la grasa cricoide. Ahora, para hablar un poco sobre lo que se ha publicado de la vía aérea difícil en pacientes oncológicos, en este estudio
que estudiaron la dificultad o el desafío para poder conseguir un manejo en la vía aérea de los pacientes con tumores de cavidad oral, vemos que estudiaron 44 pacientes. De estos 44 pacientes, a 36 pacientes lo tuvieron que dormir para invadir la vía aérea y al resto de pacientes lo intubaron despierto con fibrobroncoscopía. De los 36 que se durmieron, 31 necesitaron darle ventilación con bolsa máscara, ¿no? De los 44 pacientes, 10 pacientes tuvieron más de 3 intentos de intubación, ¿no? Entonces fueron vía aéreas difíciles. Y de los 31 que se dio bolsa máscara, 15 pacientes presentaron desaturación. Entonces, a pesar de que todos los pacientes fueron intubados con éxito, vemos que en este transcurso pueden haber complicaciones y se tienen que necesitar maniobras avanzadas o dispositivos avanzados para poder obtener una vía aérea definitiva en estos pacientes. Otra cosa importante que tenemos que ver son que las masas orofaringeas no solo distorsionan la anatomía de la vía aérea, sino que, como los dije anteriormente, pueden imposibilitar el paso de los tubos endotraqueales y evitar así otros dispositivos de rescate, como son los dispositivos supraglóticos. Y otra cosa también importante es que estas masas son bastante friables, pueden sangrar, ya sea los de la lengua, los de la amígdala, las cuerdas vocales, ¿no? En este otro estudio que se revisaron, hubo una revisión de datos sobre el manejo de la vía aérea de pacientes que tenían cáncer en la cavidad orofaringea. Esto fue una sola institución, pero aquí analizaron 472 pacientes que lo dividieron en dos grupos. Un grupo que era de 236 que recibieron radiación en cabeza y cuello y los que no tuvieron radiación. Lógicamente se vio que los que tuvieron radiación tenían menor angulación en lo que es la cabeza y mayor trismo que de los que no tuvieron. Bueno, también pudieron ver que la escala de Mallampati 3-4, perdón, predecía mejor lo que es una vía aérea. La conclusión de ello puede ser muy simple, porque ellos dicen de que el trismo y la radiación como tal no dificulta o no le da un valor extra a lo que es la dificultad para obtener una vía aérea difícil, pero ya lo que se lee el artículo más detenidamente, se ve que el 72.5% de las vías respiratorias fueron manejadas con técnicas avanzadas. O sea, fueron pacientes que necesitaron uso de videolaringoscopio o de fibrobroncoscopía para poder instaurar una vía aérea definitiva, ¿no? Entonces, tal vez estos pacientes con trismos, como es normalmente, si se intuban con una laringoscopía directa, pues podemos tener más complicaciones, ¿no? Entonces, una videolaringoscopía sería ideal en estos pacientes. Ya como para entrar en los predictores en los pacientes oncológicos, se hizo este estudio que no fueron en pacientes de emergencia, fueron en pacientes programados para cirugía, pero ellos quisieron ver la eficacia de un score simplificado para predecir vía aérea versus este test de la altura tiromentoniana. Ellos definieron vía aérea difícil con este puntaje, con esta escala, ¿no? No era al azar para decir este paciente tuvo vía difícil, sino que los pacientes que tenían más de 5 puntos de esta escala tuvieron vía aérea difícil o eran catalogados como vía aérea difícil, ¿no? Más de un intento, más de un operador, número de técnicas alternativas, según la clasificación de Corman, la fuerza en la laringoscopía, la presión laringea y la movilidad de las cuerdas vocales. Si tenían 5 puntos de este score, fue una vía aérea difícil, ¿no? Aquí vemos que en este estudio el 25% de los pacientes intubados fueron con vía aérea dificultosa. Ahora, ¿cuál era el score que ellos estaban estudiando? El score simplificado fue este de aquí, ¿no? Donde veían si tenía el antecedente de una vía aérea difícil, midieron la apertura bucal, la relación altura mentoniana con distancia tiromentoniana, la angulación de la cabeza y el Mallampati. Si tenía una puntuación mayor de 10, para ellos fue un mejor predictor de vía aérea difícil. Así como lo publican en la tabla, donde vemos que una puntuación mayor de 10, 6.27% de sensibilidad y una especificidad del 71%.
teniendo en las otras escalas lo que es la altura tiromentoniana menor de 4.6, una sensibilidad del 82%, al igual que el Mallampati, una sensibilidad del 82.05%. Entonces vemos que estos tres predictivos por sí solos no son muy buenos prediciendo una vía aérea, que tal vez utilizando estos scores mejore la sensibilidad. Pero bueno, se vuelve un poco complejo hacerlos en el área de emergencia. Esta diapositiva solo es para acotar que la escala de Mallampati, pues se la relata que se tiene que hacer con el paciente sentado y con la cabeza levemente extendida, pero ya hay otras maneras que están justificadas, que se pueden realizar, hacerlo en decúbito supino, ¿no? Este estudio lo justifica, y en este estudio de acá, que fue hecho en pacientes diabéticos, también puede ser que se pueda hacer sin extensión de la cabeza, ¿no? Esta diapositiva, que ya la hemos revisado, solo es para recordar cuáles son los pasos para abordar una vía aérea en pacientes críticos: la preoxigenación, el checklist, no más de 3 intentos. Bueno, en este tiempo fue en el 2015, era la oxigenación continua por cánula nasal o la ventilación con mascarilla facial entre intentos, bloqueo neuromuscular, manipulación laríngea, depresión cricoide. Hola, Aquiles. Aprovecho y les ruego, por favor, cuando se conecten, silencien los micrófonos, por favor. Es un poco molestoso, pues, que se interrumpe la exposición. Creo. Aquiles, ¿me escuchas? Aquiles. Bueno, hubo un inconveniente, les pido por favor, esperemos que resuelva Aquiles un problema de conexión. Yo, gustosos, les comparto el link. No es, el conocimiento no es exclusivo, el conocimiento es para todos. No tengo ningún inconveniente. Solo les pido por favor que cuando conecten silencien sus micrófonos. Es lo único, porque ayer fue, la verdad, un problema escuchar la interrupción, pues, ¿no? Ok. Bueno, siguiendo con la exposición, perdón por el percance, le estaba comentando que en este estudio quisieron estudiar una escala predictora de vía aérea difícil, pero tenían que tener una puntuación base para definir lo que era una vía aérea difícil, ¿no? Entonces, cogieron más de un intento, más de 2 operadores, números de técnica alternativa, un Corman alto, la fuerza en la laringoscopía o lo que era una presión laringea o la movilidad de las cuerdas vocales, ¿no? Una puntuación mayor de 5 era un indicador de vía aérea difícil. Pero ¿cómo ellos los querían predecir? Usaron este score simplificado, donde usaban si el paciente había tenido antecedentes de vía aérea difícil, la apertura vocal, la relación altura con distancia tiromentoniana, la angulación de la cabeza y el Mallampati, ¿no? Si tenía más de 10, era un predictor de vía aérea difícil. Y ellos vieron que esta escala simplificada tenía una sensibilidad del 86.27% y una especificidad del 71.57%. Relativamente, bueno, no relativamente, más alta que las otras puntuaciones que se hacían por separado. Y en las que le seguían, vemos que era la escala de Mallampati, que es la de acá abajo, una Mallampati mayor de 2, tenía una sensibilidad del 82%, y la altura tiromentoniana con una sensibilidad del 82%. Solo como para hablar 2 palabras de la escala de Mallampati, sabemos que esta se hace con el paciente sentado y con la cabeza ligeramente extendida, pero ya han habido estudios que han validado el uso de la Mallampati en pacientes en supino, que es este estudio que está a su izquierda, y el de acá de la Journal,
En el 2020, que se hizo en pacientes diabéticos, también vio que se podía hacer sin la extensión de la cabeza, ¿no? Entonces se podría hacer un paciente crítico que llega en supino y sin extender la cabeza podemos hacer una escala Mallampati. Rápidamente, este algoritmo que ya se ha visto sobre la intubación traqueal en enfermos críticos, siempre tenemos que hacer una buena preparación, preoxigenar, tener el checklist, tener algunos planes por si acaso no podamos hacer una intubación en el primer o segundo intento. Según esto aquí nos ponen que no más de 3 intentos, siempre con oxigenación con cánula continua. Esto era antes de COVID, ahora bueno, se podría ventilar solamente con la mascarilla ambú sin dar el ambú, con eso podemos preoxigenar para tener un buen sello y evitar la aerolización. Bloqueo neuromuscular, bueno, todo eso, ¿no? Si tenemos una intubación fallida, dar la ventilación o oxigenación de rescate, que puede ser con mascarilla facial, con 2 operadores, o los dispositivos supraglóticos de segunda generación. Y si con esto no podemos ventilar, no es un paciente no intubable, no ventilable, pues ya tendremos la vía aérea quirúrgica, que puede ser una cricotirotomía con bisturí, una traqueostomía percutánea o quirúrgica. No olvidar el enfoque vórtex, ¿no? Ambú, máscara ambú, intubación, máximo 3 intentos, 2 intentos diría yo, mascarilla laringea, y si no podemos intubar, pues vía aérea quirúrgica. Ya esto aquí ya lo hemos conversado también. Bueno, como para justificar lo que se está haciendo ahora en nuestra emergencia y en el área COVID, que es donde yo laboro, ya hay muchos estudios que definen o que aclaran que el uso de un videolaringoscopio va a reducir los intentos de intubación en los pacientes con vía aérea difícil, ¿no? Eso ya está demostrado, y lo que yo quisiera aclarar es que en los pacientes oncológicos, como ya lo dije anteriormente, pues nos va a ayudar más en los pacientes que reciben radiación, que tienen trismo, que no pueden ambular, no tienen toda la movilidad de la cabeza, que tienen cáncer de lengua, de amígdalas, de la supraglotis, de glotis, de cuerdas vocales, ¿no? Es donde mejor lo podríamos usar. No encontré estudios grandes, estudios multicéntricos, pero hay muchos estudios de series de casos donde justifican el uso del videolaringoscopio en estos tipos de pacientes. No olvidar la mascarilla laringea, lo están en los algoritmos. Si no podemos ventilar con bolsa máscara, podemos intubar, pues tenemos la opción de la mascarilla laringea. Y ya hemos hablado sobre traqueostomía percutánea o quirúrgica. Solo quería dejar esto por aquí, donde podríamos hacer una traqueostomía por dilatación percutánea en los pacientes en la emergencia con vía aérea difícil. Personalmente, en realidad, nunca he hecho una traqueostomía en la emergencia. Siempre se ha llamado a los cirujanos. La hemos hecho en el momento en que no tengo un cirujano que me pueda ayudar resolviendo una vía aérea quirúrgica, pues tocará realizar una cricotiroidiotomía o una traqueostomía percutánea, que es donde tengo más experiencia, ¿no? En las percutáneas. Algo sobre pacientes oncológicos y COVID. En nuestra institución, que es una institución donde manejamos pacientes oncológicos, hacemos un triaje respiratorio en el área de emergencia. Aislamos a los pacientes en un cuarto, tratamos de obtener el panel respiratorio que nos den en 2 horas o el PCR por COVID que nos den en 6 horas para hacer el estadiaje temprano y poderlos enviar al área COVID. Desde que el paciente ingrese en la emergencia, nosotros lo tratamos con cánula nasal de alto flujo para pisar, le damos pronovigil en la emergencia y de esa manera mejoramos la parte ventilatoria del paciente y se podría decir que damos tiempo hasta tener todos los laboratorios, poderlos enviar al área de COVID. Y bueno, con la cánula de flujo y el pronovigil en los pacientes oncológicos y no oncológicos nos ha ido muy bien. Ahora, para revisar unos casos de esta paciente, era una paciente que ingresó con un diagnóstico de neutropenia febril por un foco gastrointestinal, que tenía una mucositis grado 3, que había recibido radiación en cabeza y cuello, tenía una apertura bucal limitada, tenía inflamación de los tejidos blandos, tenía una rigidez de su cuello,
y había llegado también con un PCR positivo para COVID, sin al área COVID, y lógicamente se hacen los predictores de vía aérea difícil para saber cómo la íbamos a abordar, ¿no? Pues por suerte de la paciente no evolucionó a neumonía y mejoró de su neutropenia y se pudo ir a casa. Este otro paciente que llega al área de emergencia con un tumor de cuello en estudio, recién se estaba estudiando, que llega con un estridor laringio, donde ya cirugía la había abordado y estaba programado para hacer una traqueostomía en quirófano, pero bueno, teníamos que estar listos por cualquier novedad que se pueda presentar. Se hace primero una ecografía, donde si lo comparan ya con las clases que hemos visto anteriormente y las imágenes que le puse al principio, vemos cómo no se diferencian muy bien las estructuras anatómicamente donde estoy, hasta que, bueno, me ubico que estoy a nivel traqueal acá, que es donde encuentro algo de vía aérea, pero que no es una vía aérea normal, ¿no? Se ve obviamente el paciente con aumento del tamaño de su perímetro en el cuello, ¿no? Se hace la tomografía. Hacemos la tomografía y vemos cómo hay una pérdida en la anatomía, ¿no? Aquí tenemos vía aérea, más o menos estamos cartílago tiroide, cricoide, está totalmente cerrada la vía aérea, y recién acá que era donde veía vía aérea, que era por debajo del cricoides, que es donde ya tengo otra vez vía aérea, pues bueno, este paciente sin duda no iba a ser posible intubarlo, tenía que ser una vía aérea quirúrgica, pero teníamos que tener opciones, o era una vía aérea quirúrgica programada en quirófano, una vía aérea quirúrgica en la emergencia, o abordarlo con una mascarilla laringea hasta que sea resuelto, pero un tubo endotraqueal no iba a ser posible pasarlo por ahí, ¿no? Y este último caso fue la semana pasada, estaba en el área COVID y me llamaron de la emergencia por una paciente con una vía aérea difícil, anatómica y fisiológica. Era una paciente que había ingresado con un diagnóstico de MES pulmonares y un diagnóstico presuntivo de neumonía, con esta masa traqueal, ¿no? Entonces ya estaba con mascarilla, saturando 80%, no había sido definida todavía por cirugía para poderla llevar a quirófano, entonces había que abordar esa vía aérea. Entonces esta es la tomografía del paciente, que se hace una revisión rápida antes de abordar lo que es la vía aérea. Vemos cómo tienes las metástasis pulmonares y aparente una neumonía de focos múltiples. Y en la de acá, donde es una tomografía de cabeza y cuello, ¿no? Vemos aquí cómo nace la tumoración y cómo desvía la vía aérea, ¿no? Pero no se veía obstruida, entonces parecía que se podría asegurar esa vía aérea, y bueno, sí se hizo una intubación en el primer intento, y después de 2 horas que ya se estabilizó, subió a cirugía para hacer una traqueostomía. Entonces, como conclusiones, anticiparnos ante una vía aérea difícil cambia el pronóstico y el tratamiento de los pacientes. Los predictores tienen baja sensibilidad y baja especificidad. La videolaringoscopía es una opción tanto en vía aérea anticipada y no anticipada. Y las técnicas quirúrgicas son frecuentes en los pacientes con tumor de cabeza y cuello. Pues eso es todo. Si desean las diapositivas, pueden escanear este código QR y van a encontrar las diapositivas y todos los artículos de donde se sacó la información. Gracias. ¿Preguntas? Hola, Aquiles. Muchas gracias. Muy bonita tu presentación, agradable visualmente, tu revisión de las escalas, justamente de esta población. A veces habían expositores que me mencionaban como que el tema era un poco quizás escaso en la literatura, pero veo que tu revisión ha sido vasta y completa. Sumado a ello, nos mostraste casos, has estado pesquisando los casos hasta tu último caso que nos mencionaste, ¿no? Ese día tuve para tomarle la foto. Sí, una cosa bárbara, ¿no?
por ahí es cierto lo que menciona, nos toca a veces resolver y no tenemos algún compañero de otra especialidad, pues que nos dé una mano. Pues sí, acá en la institución, como es un hospital de tercer nivel, casi siempre hay cirujanos, pero bueno, a veces no siempre está en la emergencia y cuando se presenta una emergencia, pues hay que resolver en ese momento, como fue el último caso que tenía que ser programada, fue programada pero no llegaba todavía el cirujano y bueno, se tuvo que intubar, pero ya con 80 de saturación no podía esperar a que llegue el cirujano y subiera a quirófano. Claro. Bueno, alguien que desee hacerle una pregunta al doctor Bowen o de pronto le escribe y yo se la puedo leer. Me parece fenomenal también tu aporte de la ecografía, ¿no? Las imágenes nos orientan muchísimo y poder, con una ecografía que tú mejor que yo lo sabes, está a pie de cama, el paciente inestable no puede ir a un tomógrafo, nos permite hacer una revisión constante, un monitoreo. Mencionaste muchas ventajas, pues, ¿no? De la ecografía y que es algo que uno debe practicar, ¿no? Y eso aumenta tu curva de aprendizaje. Exacto, sí. Hay que practicarle a pacientes sanos para saber lo que es normal, para cuando ya llega un paciente con alteración anatómica, bueno, saber que eso no está bien y simplemente con saber que eso no está bien, pues te va a ayudar a mucho. Claro. Acá María nos dice algo, ¿no? Súper buena, no sabía de esos datos por TAC y por ecografía. Qué bueno el aporte con ecografía porque ayuda muchísimo. Bueno, de verdad quiero mencionarlo. En mi promoción pienso que los que hacían ecografía muchísimo era el doctor Hidrobo, que lo tuvimos en una exposición el primer día, Jaime Hidrobo, el doctor David Oñate, que no nos pudo acompañar en este simposio por diferentes ocupaciones, y pues Fausto, que el día de ayer hizo su exposición de cánula nasal de alto flujo. Siguieron las promociones y recuerdo mucho pues a Wilson, que es alguien que tendremos este viernes, Wilson López. Yo era el R superior, pero él en ecografía es superior a mí. Y bueno, y vemos pues alguien como tú, Aquiles, que tu experticia en ecografía es amplia, ¿no? Creo que forma parte del examen físico, la ecografía del paciente crítico y el paciente de emergencia, y muchos, los anestesiólogos con los bloqueos y etcétera, las aplicaciones son Sí, varias. son muy vastas y muy amplias. Otro mundo. Bueno, les recuerdo que pueden tener todos los artículos, le toman foto al código QR, se descargan todos los artículos y las diapositivas que están en PDF. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si alguien tenga una pregunta. La verdad que me gustó mucho tu presentación. Te agradezco de verdad. Gracias. Veo que la has trabajado. La has trabajado hasta el último momento. Y me contenta mucho que te hayas preocupado por eso. Gracias. Listo. A las órdenes estamos para cualquier nuevo evento. Seguro.